Holman, precisamente el día de ayer se liberaron 3 uniformados y para el día de hoy a primera hora se había pactado con la Defensoría del Pueblo y Naciones Unidas hacer la entrega de los otros 3 informados, de los otros 3 uniformados que estaban infiltrando la minga. Estaban infiltrando la minga para generar desazón, para generar zozobra, para generar situaciones adversas entre la comunidad. Pero hoy cuando se disponía a adelantar dicho acto, la respuesta fue una respuesta represiva, fue una respuesta militar, fue una respuesta reprochable desde todo punto de vista. Consejero Mayor Luis Fernando Arias, tenemos información de que usted hace pocos minutos habló con el ministro del Interior. ¿De qué hablaron? ¿Cómo se le va a dar salida a esta situación? Sí, yo he hablado con él en varias oportunidades el día de hoy, exigiéndole al gobierno colombiano en cabeza del señor ministro del Interior, hoy con funciones delegatarias del presidente de la República, que detenga la represión de la que está siendo víctima el pueblo indígena en los distintos puntos del país. Asimismo, en estos momentos, la Comisión Política y Negociadora de la Organización Nacional y de todas las organizaciones del país nos encontramos concentradas en la María Piendamó, Cauca, a la espera que el señor ministro llegue a este sitio para poder arrancar con la negociación y ojalá en el menor tiempo podamos resolver esta situación en la que todos nos encontramos. Tenemos hasta el momento un reporte de 128 personas heridas, algunas de ellas mutiladas en brazos, piernas, entonces la situación es realmente muy preocupante. Sí, señor, lo entendemos, consejero mayor Luis Fernando Arias. Se ha hablado también de la posibilidad que se integre una comisión mediadora entre la minga indígena que usted dirige y el gobierno nacional. ¿Es esto cierto y qué personas estarían pidiéndoles ustedes que hicieran parte de esta comisión? Hemos solicitado el acompañamiento de esta comisión garante, facilitadora, en cabeza de Naciones Unidas, de la Oficina del Alto Comisionado, del señor Defensor del Pueblo, de la Iglesia, en cabeza del padre Darío Castillón, del padre Francisco de Ruz, quienes siempre nos han acompañado en este tipo de procesos, que nos ayuden a facilitar este diálogo y a que haya las garantías, sobre todo las garantías humanitarias de no represión en contra de los indígenas y que nos podamos sentar de manera inmediata a la mesa de negociación para resolver las demandas del movimiento indígena colombiano. Más allá de la situación de orden público, que es lamentable, y reiteramos que en la protesta social se sigan presentando heridos o retenidos de la fuerza pública, más allá, consejero mayor Luis Fernando Arias, ¿qué es lo que está pidiendo la minga social, indígena y popular? ¿Cuáles son las peticiones? ¿Cuáles son los puntos? ¿Cuál es el fondo de esta movilización? Bueno, el movimiento indígena en el marco de esta minga no ha hecho otra cosa distinta que reclamar el reconocimiento y la puesta en marcha de sus derechos, de los derechos. Nuestra lucha es una lucha por los derechos, es una lucha por los acuerdos que el gobierno del presidente Santos durante 3 años nos ha incumplido, que pactamos en el plan de desarrollo, en el decreto de víctimas, en sentencias judiciales de la Corte Constitucional. Luego entonces el pliego de peticiones planteado al gobierno nacional hace 2 días es de 5 puntos. El primer punto tiene que ver con el tema territorial. Tenemos una grave situación en materia territorial, indígenas confinados, muchos resguardos que son minifundios en muchos territorios indígenas. El segundo punto es una gran preocupación que tenemos en nuestro territorio que tiene que ver con la política minera. Hay resguardos indígenas, Holman, que han sido concesionados en su totalidad a las empresas mineras sin consultar a los pueblos indígenas. Eso es como si el Estado colombiano entregara tu apartamento sin consultarte a ti. En tercer lugar, estamos planteando el tema de autonomía política y administrativa, que eso hace parte de los acuerdos del Plan Nacional de Desarrollo, en los que el gobierno nacional se comprometió a entregar a los pueblos indígenas la administración de la educación, de la salud, de los recursos de transferencia que son propios de los pueblos indígenas. En cuarto lugar, tenemos un planteamiento frente a la política económica en cabeza de los tratados de libre comercio y la política agraria del país, que cada vez nos está empobreciendo más. Y en quinto lugar, estamos planteando el tema de paz. Los pueblos indígenas llevamos 520 años
pidiendo la paz de este país y seguimos jugados por una salida política, una salida negociada al conflicto armado colombiano. Somos los pueblos indígenas de Colombia los principales gestores de paz en este país, y por eso lamentamos y rechazamos que la actitud bélica y militar con la que nos han atropellado durante estos días. Sí, consejero mayor, nos damos cuenta que la agenda, estos puntos que pone sobre la mesa el movimiento indígena, no son solamente reivindicaciones indígenas, sino también hacen parte de reivindicaciones del movimiento social colombiano. Por supuesto que sí, nosotros creemos que hay planteamientos de orden político, de orden reivindicativo, que tienen que hacer parte de una discusión y un debate de orden nacional de todos los sectores de la sociedad colombiana, de campesinos, afro, de los estudiantes, de los maestros, de los sindicatos, de los sectores sociales, populares, gremiales, de todos los actores sociales, políticos y económicos del país, para revisar de fondo estas políticas que cada vez nos están llevando más al empobrecimiento. Consejero mayor, Canal Capital tuvo conocimiento de amenazas provenientes de los rastrojos a diferentes autoridades indígenas. ¿Nos puede confirmar esta información? Sí, en efecto, el día de hoy, en las horas de la mañana, varios dirigentes indígenas, como quien les habla, y otros dirigentes indígenas del CRIC, de la Consejería de la hemos sido amenazados por el grupo de los rastrojos, pero quiero decirle a la opinión pública del país que ese tipo de amenazas no nos van a amedrentar, que hace parte de la política de persecución, de estigmatización, de criminalización con nuestras luchas, y aquí estaremos hasta que se apague el sol. ¿Qué dicen estas amenazas? ¿Qué contienen estas amenazas, consejero mayor? Bueno, estas amenazas fundamentalmente nos declaran a varios dirigentes, como Luis Fernando Arias, como Aida Quicue, como Feliciano, como la Consejería del CRI, de la UNI, Objetivo Militar, por este proceso de movilización de minga que estamos adelantando, asociando este proceso a intereses subversivos, cuando el movimiento indígena ha tenido siempre una posición y una apuesta de autonomía política, de autonomía territorial frente a todos los actores armados. Ya para terminar, consejero mayor Luis Fernando Arias, y gracias por el tiempo, sabemos que la situación por la cual usted está atravesando y lo que tiene que coordinar es bastante complicado. Le damos las gracias por estar aquí en los micrófonos de Canal Capital, pero para terminar, ¿qué acciones por parte de la Minga Social se esperan para las próximas horas? Bueno, la Minga Social indígena y popular se sigue manteniendo en todo el país. Vamos a reforzar todos nuestros puntos de concentración a lo largo y ancho del país. Seguimos convocando a toda nuestra base social y organizativa a seguirnos movilizando, a seguir exigiendo nuestros derechos, nuestro respeto por la vida, por el territorio, por la autonomía y por la soberanía de todos los colombianos y colombianas. Bueno, consejero mayor Luis Fernando Arias, muchísimas gracias. Esperemos que la noticia sobre la muerte o supuesta muerte de los niños no sea cierta, por el bien de la protesta social, por el bien de los pueblos indígenas y de la Minga Social. Muchísimas gracias. Hasta luego. Y desde Canal Capital hacemos un llamado para que la protesta social se respete, y también para que los indígenas den la libertad prontamente a los uniformados que mantienen retenidos. Como lo ha dicho el consejero mayor de la UNIC, más de 100 heridos en esta protesta social. Se especula de la muerte de 2 menores de edad, amenazas por parte de los rastrojos a los líderes indígenas en diferentes rincones del país. Un llamado, reiteramos, desde Canal Capital, la televisión pública de Bogotá, la televisión más humana, al respeto por la protesta.